Muy buen día, chicos, sean bienvenidos nuevamente a otra clase de matemáticas con su profesor Jesús Iván Huerta Licona. El día de hoy entraremos en este último apartado de nuestro ciclo de razones trigonométricas y finalizamos toda esta sección con nuestro último tema, que es conocido como ejemplos de razones trigonométricas inversas. En la sesión pasada habíamos comentado que explicaríamos unos ejemplos, unas actividades, para que quedara más claro esto de las razones trigonométricas inversas. Recuerden que la mejor forma de aprender matemáticas, aparte de la teoría, pues es el practicar continuamente con una lista de ejercicios o actividades. Antes que nada, pues hay que dar un repaso de lo que hemos visto con anterioridad. Mencionamos que las funciones trigonométricas inversas son las funciones inversas de las razones trigonométricas, que dijimos que parece un trabalenguas, pero en efecto, pues eso era la función contraria. Ajá. Mencionamos que existían 6 razones trigonométricas inversas: el arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Nosotros como tal solamente trabajamos con las 3 principales, que son arcoseno, arco coseno y arco tangente. ¿Vale? Además, recordemos que si nosotros conocíamos la función trigonométrica o la razón trigonométrica, pero no conocíamos el ángulo, nosotros podíamos utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para poder determinar ese ángulo que nosotros estamos buscando. Podemos tener 2 lados del triángulo para calcular el ángulo correspondiente, o si tenemos los 3 lados del triángulo, podemos calcular todos los ángulos internos correspondientes. ¿Ok? Además, mencionamos que cada función trigonométrica tiene su razón trigonométrica inversa. El seno sería el arcoseno, que lo podemos encontrar como seno a la -1. El coseno, su función inversa, sería el arco coseno, que lo podemos encontrar como coseno a la -1. La tangente, que la podemos encontrar como arco tangente o también como tangente a la -1. Recordemos que arco seno y seno a la -1 son exactamente lo mismo. Arco coseno y coseno a la -1 son exactamente lo mismo, y que arco tangente y tangente a la -1 son exactamente lo mismo. ¿Sale? Ahora, vamos a entrar en nuestro primer problema. Tenemos este triángulo, no tiene una explicación del problema como tal, no nos está diciendo que es un problema aplicado, es un problema sencillo que nos está diciendo. Muy bien, tú tienes este triángulo rectángulo, ¿sale? Y observamos que la medida del lado BC vale 15 y que la medida del lado BA vale 17. Ok, yo tengo 2 lados del triángulo y queremos calcular en este caso el ángulo correspondiente, que es el ángulo B, ¿sale? Aquí lo tenemos, nosotros queremos calcular el ángulo B. ¿Cómo resuelvo esto? Pues muy bien, para ello nosotros tenemos que aplicar las funciones trigonométricas inversas. Al igual que en nuestras sesiones pasadas, el primer paso para poder resolver esto es aprender a elegir qué función nos sirve para resolver este problema. Muy bien, nosotros queremos calcular este ángulo, lo llamamos el ángulo B. ¿Sale? ¿Qué tenemos para poder responder este problema? Tenemos, en este caso, el cateto adyacente. Tenemos este lado, que es el lado BC, que es el cateto adyacente a este ángulo. Tenemos el cateto adyacente y tenemos en este caso también la hipotenusa, que es este valor que tenemos aquí, que es del lado BA, que vale 17. Muy bien, entonces tú tienes cateto adyacente y tienes hipotenusa. Tienes que observar tus 3 razones trigonométricas inversas que tienes. Observa tus 3 razones trigonométricas inversas que tienes y dime cuál de ellas tiene como valor al cateto adyacente y la hipotenusa. Este tiene cateto puesto sobre hipotenusa, este no. Este tiene cateto adyacente sobre hipotenusa, este sí, y este dice cateto puesto sobre cateto adyacente, este no, ¿sale? Entonces, en este caso, para poder resolver este problema, nosotros tendríamos que utilizar el coseno a la -1 o arco coseno, ¿sale? Para poder resolver el problema. Te está diciendo, muy bien, entonces, tienes que utilizar esta función porque tienes los valores correspondientes del triángulo, cateto adyacente e hipotenusa, cateto adyacente e hipotenusa. Los otros dos no nos sirven porque nos faltan valores para poder elegirlos, ¿sale? Ahora, vamos a resolver. Primero, cateto adyacente dijimos que valía 15. Hipotenusa dijimos que valía 17, como lo tenemos aquí. Ahora, dijimos que vamos a elegir a la función inversa del coseno, que es coseno a la -1, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual al ángulo, o lo podemos elegir también como arco coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sale? Recordemos que estos dos son lo mismo, ¿vale? Ahora, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra función correspondiente. Por ejemplo, yo me llevo esto que es arco coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Arco coseno sería cateto adyacente, que en este caso vale 15, aquí lo tenemos, sobre hipotenusa, que en este caso vale 17.
Entonces es arco coseno de 15 sobre 17. Al realizar esta operación en nuestra calculadora, nosotros tendremos que salir a obtener el valor correspondiente del ángulo. Arco coseno de 15 sobre 17 obtendríamos como resultado 28.07 grados. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo podría yo obtener con mi calculadora o con mi celular? Para eso aquí les acabo de colocar una imagen correspondiente de las calculadoras de ambos aparatos electrónicos. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la función arcocoseno, ¿cómo la podría calcular? Vean, nuestra calculadora científica en este apartado tiene las tres funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, pero ninguna de ellas nos está diciendo que sea la función inversa. Pero en la parte superior, si lo ven en color amarillo, vean, aquí dice seno a la menos 1, aquí dice coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Me está diciendo que esta tecla tiene también la función inversa. Pero ¿cómo le hago para poder llamar a la función inversa? Muy bien, para ello ustedes tienen que apretar la tecla superior que se llama Shift, esta de aquí, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero calcular como lo dije hace un momento, quiero calcular el arcocoseno de 15 sobre 17. Ah, muy bien. Primero mando a llamar a la función arcocoseno. Voy a apretar Shift y voy a apretar Cos. Cuando haga eso, primero Shift y luego Cos, me va a aparecer coseno a la menos 1. ¿Sale? Abierto entre un paréntesis, me va a aparecer la primera parte de un paréntesis y posteriormente coloco, en este caso, el correspondiente de la fracción, 15 sobre 17, ¿sale? Podemos utilizar esta tecla para colocar la fracción, ¿sale? Shift, cos, que me daría la función inversa del coseno, coseno a la menos 1, ¿sale? 15 entre, aquí vamos a poner esta, 15 sobre 17, ¿sale? Y posteriormente colocamos igual. Esta tecla, Shift, ¿sale? Me va a servir para poder llamar a las funciones inversas, para poder llamar a la función inversa del seno, la función inversa del coseno y la función inversa del coseno, que en este caso las tiene como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, que dijimos que es lo mismo que arco seno, arco coseno o arco tangente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hago en mi calculadora de mi celular? Para poder hacerlo, ustedes tienen que activar la rotación automática, que en este caso tiene la configuración de su celular. Cuando ustedes activen la rotación automática y roten su celular, vamos a decirlo, en este caso específicamente 90 grados a la izquierda o a la derecha, donde gusten, ¿sale? Se va a desplegar en su calculadora estos apartados correspondientes. Se va a hacer más grande el menú de opciones, ¿sale? Aquí les va a aparecer las tres funciones básicas, seno, coseno y tangente. Si ustedes quieren utilizar las funciones arcoseno, arcocoseno o arcotangente, tienen que apretar primero esta tecla que dice segundo, ¿sale? Segunda función. Esta les va a dar las funciones correspondientes, ¿sale? Cuando aprieten esta tecla, les tiene que aparecer la función arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿Sale? Una vez que la seleccionen, obviamente, ustedes colocan el valor que quieren utilizar, que en este caso la fracción, y le dan al final igual y ya les tiene que dar el valor correspondiente que han calculado. ¿Sale? Arco coseno 15 sobre 17 o 15 17avos me da como resultado 28.07. Entonces, el ángulo de este lado interno del triángulo es de 28.07 grados. Acabamos de explicar cómo obtenerlo con calculadora. Hay que practicarlo, hay que aprender a utilizar nuestras calculadoras científicas, ya que como tal, pues nos vamos dando cuenta que tiene un gran uso en este apartado correspondiente de las razones trigonométricas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos con un segundo problema para poder entender más claro esto de las razones trigonométricas inversas. ¿Sale? Ahora, nos dice, una nadadora cruzó un río de 10 metros de ancho. Al llegar al otro lado del río, se dio cuenta que en su trayectoria fue desplazada por el agua 5 metros abajo del punto original de partida. Calcule el ángulo creado desde el punto final de la nadadora. Muy bien, tenemos aquí en este apartado el río de 10 metros de ancho y cuando llegó a su punto final se dio cuenta que fue desplazada 5 metros desde su punto de partida. Perfecto. Entonces, la nadadora viendo hacia atrás nos dice, queremos ver cuánto fue el ángulo de desplazamiento por parte del agua desde el punto de vista de la nadadora al llegar al otro lado del río. Perfecto. Ahora, vean, este es nuestro ángulo que queremos calcular. ¿Qué valores tenemos del triángulo correspondiente? Con respecto a nuestro ángulo tenemos lo que es el cateto adyacente, que en este caso vale 5, y también tenemos lo que es el cateto opuesto, que en este caso vale 10. Ahora, vean sus fórmulas. ¿Cuál de las tres fórmulas, tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto?
Esta tiene cateto opuesto sobre hipotenusa, no me sirve porque no tengo la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, nuevamente no me sirve porque no tengo la hipotenusa como tal. Y en este caso, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, esta es la que me sirve porque sí tengo estos dos valores, 5 y 10. Una vez identificado la función inversa que van a utilizar, ahora sí, utilizan como tal los valores correspondientes y la función elegida para poder resolverlo. Nuevamente, cateto opuesto vale 10, aquí dijimos. Cateto adyacente vale 5, aquí los colocamos, ambos valores. Dijimos que íbamos a utilizar la función inversa de la tangente, que es tangente a la menos 1, o podemos utilizar la función arcotangente. Recuerden que son lo mismo, ¿sale? En este caso, para no hacerlo tan metódico que siempre elijo el arcotangente, pues ahora elijo tangente a la menos 1, ¿sale? Tangente a la menos 1 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente a la menos 1 sería 10 sobre 5. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vale 10 y el cateto adyacente vale 5. Entonces, tangente a la menos 1 de 10 sobre 5 nos va a dar el ángulo. 10 sobre 5, pues obviamente es 2. La tangente a la menos 1 de 2. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente, vamos a su calculadora científica. Para calcularlo, primero presionan la tecla Shift, primero, sale Shift, y luego presionan TAN, ¿sale? Al apretar la tecla TAN, les va a dar la tangente de la menos 1. Aquí va a aparecer tangente a la menos 1, les va a abrir un paréntesis y colocan en este caso 2. Ponen el 2, cierran su paréntesis y le dan igual. Al hacer esto en su calculadora científica, o como les mencioné también que lo podían hacer en su calculadora de celular, ¿sale? Obtendrán como resultado que el valor de la tangente a la menos 1, o la inversa de la tangente, o el arcotangente, que de hecho es las tres formas, las pueden llamar así, tangente a la menos 1 de 2, es de 63.43 grados. Nos está diciendo que el valor correspondiente a este ángulo que nosotros estamos calculando es de 63.43 grados. Si se dan cuenta, estos problemas no son difíciles, son muy fáciles. De hecho, lo único que tenemos, o la única dificultad que tenemos en este problema, en estos problemas, es identificar la fórmula que nosotros queremos resolver. ¿Sabe? Siguiente problema, nos dice, una compañía de teléfonos quiere instalar una nueva antena. Esta tiene como altura un decámetro y el cable que la estabiliza tiene como medida 1.5 decámetros. Los ingenieros de la compañía aseguran que mientras el ángulo de inclinación sea menor a 30 grados, la estabilidad de la antena se mantendrá. ¿Se cumple dicha norma de seguridad? Muy bien. Si nosotros hiciéramos el dibujo de este problema, obtenemos lo siguiente, una torre de un decámetro de alto y el cable que la estabiliza de 1.5 decámetros. El ángulo de inclinación lo tenemos aquí, ¿sale? Nos dicen que para que nosotros podamos decir que la antena es segura, este ángulo tiene que ser menor a los 30 grados. De lo contrario, pues sería algo peligroso para la sociedad y para los trabajadores, ¿sale? Entonces, ¿qué valores tenemos correspondiendo al ángulo que nosotros queremos estudiar? Muy bien, tenemos nuestro ángulo. ¿Qué medidas tenemos? Tenemos la hipotenusa, que es este valor que tenemos aquí, la hipotenusa 1.5, y tenemos también el cateto opuesto, que es el que tenemos aquí, ¿sale? Que vale 1, ¿sale? Hipotenusa 1.5 y cateto opuesto que vale 1. ¿Cuál de las fórmulas que yo tengo de funciones inversas, cuál de ellas tiene la hipotenusa y el cateto opuesto? Ah, aquí está, luego, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es la función seno. Esta sí, porque tiene los dos valores que me está proporcionando el problema, el cateto opuesto y la hipotenusa. Este no, porque no tengo el cateto adyacente. Sí tengo la hipotenusa, pero no el cateto adyacente. Esta queda tachada. Esta no se puede porque me pide también el cateto adyacente, el cual no dispongo. Estas dos no me sirven, la única que me sirve es la función seno a la menos 1. ¿Sale? Ahora, una vez identificado nuestra función trigonométrica inversa y una vez identificado los lados, lo único que tenemos que hacer es sustituir para resolver. El cateto opuesto en este caso vale 1. La hipotenusa vale 1.5. La función que nosotros vamos a elegir para resolver esto dijimos que era la función seno a la menos 1, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, o también conocida como arcoseno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a elegir ahora en este caso arcoseno. Arcoseno sería cateto opuesto, que vale 1, aquí están, sobre hipotenusa, que vale 1.5, aquí está. Arcoseno de 1 sobre 1.5. Si ustedes quieren calcularlo con su calculadora científica, con la calculadora del celular o la calculadora en línea que ustedes necesiten, recuerden, tengan cuidado, no vayan a calcular el seno, tienen que calcular la función arcoseno.
¿sale? La función arcoseno de 1 entre 1.5, o mejor dicho, la función arcoseno de 0.66666 periódico, ¿sale? Que es lo mismo, si hacen esta fracción les queda este número decimal. La función arcoseno nos queda, al aplicarlo, un valor de 41.81 grados. Nos está diciendo que la medida de este ángulo de aquí es de 41.81 grados. El problema nos decía que el ángulo máximo, el ángulo pertinente era 30 grados. Tenía que ser menor para que la antena fuera segura. En este caso nos dice el problema al realizarlo que el ángulo es de 41.81 grados. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la instalación de esta antena no es segura. En cualquier momento va a haber algún daño en el cable, en el soporte y puede causar un accidente. Estas cosas que aunque parezcan sencillas, que parecen que es un formulario para resolver, sí son cosas que se aplican en la vida real, ¿sale? Son cosas en los aspectos de ingeniería, si ustedes quieren, que se aplican muy comúnmente para poder comprender el soporte de las estructuras. Esto se utiliza bastante en lo que es arquitectura, ¿sale? Ahora, tenemos uno aquí en el que estamos utilizando aspectos de, vamos a decirlo, aspectos de física para el estudio del cosmos. Nos dice el problema, un nuevo telescopio tiene la medida en metros que se muestra en la imagen. Muy bien, tiene las siguientes medidas. Como hipotenusa tenemos aquí 25.5 y aquí en el cateto adyacente 21.1. Ok, nos dice, calcule cuál es el ángulo de apertura del lente por parte del observador. Ah, este es el ángulo que nosotros queremos calcular. El ángulo de apertura por parte del observador. Aquí suponemos que aquí hay una personita, ¿sale? Aquí hay una personita que está viendo hacia en su telescopio, ¿sale? Quiere ver hacia afuera, quiere ver hacia el exterior. Las medidas del telescopio, ¿sale? Estas dos medidas tenemos y tenemos el ángulo, ¿sale? Este es el ángulo que queremos calcular. Muy bien, entonces, ¿qué medidas tenemos del triángulo? Tenemos en este caso la hipotenusa, que vale 25.5, y tenemos también el cateto adyacente, que en este caso vale 21.1. Muy bien, ¿cuál de mis tres fórmulas me sirve? Tiene que tener cateto adyacente y tiene que tener hipotenusa. Este tiene cateto puesto sobre hipotenusa, no me sirve. Este tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta sí me sirve. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Esta no me sirve. ¿Sale? Una vez elegido, ¿sale? Una vez que nosotros ya hayamos elegido cuál es nuestra función, que en este caso dijimos es esta, cateto adyacente sobre hipotenusa, ahora sí, empezamos a resolver. Nuevamente, hipotenusa en este caso vale 25.5. El cateto adyacente vale 21.1. Aquí los tenemos los dos valores. Ahora, dijimos que elegimos la función inversa del coseno o coseno a la menos una, o mejor conocida como arco coseno, ¿sale? En este caso, ¿cuáles son los valores que tenemos? Ah, nos dice que el coseno a la menos una o arco coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sale? Cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí me faltó un palito que es hipotenusa, ¿sale? Y nos va a dar el ángulo correspondiente. Entonces, arco coseno sería cateto adyacente 21.1 sobre hipotenusa 25.5, ¿sale? Aplicamos la función inversa del coseno, arco coseno. Cuidado cuando estén haciendo su calculadora, vean que sí están llamando a la función inversa del coseno, ¿sale? Me ha pasado muchas veces que hacen erróneo este caso porque no se dan cuenta que no están llamando a la función inversa. Arco coseno de 21.1 entre 25.5, al hacer esta operación en su calculadora de celular, en su calculadora de teléfono, calculadora en línea, obtenemos que el valor es de 34.16 grados. ¿Sale? Muy bien, si se dan cuenta, no, son problemas muy fáciles, son problemas muy sencillos. El aplicar la función inversa en estos problemas no tiene tanta dificultad, es muy fácil de poder realizar y de poder resolver. Lo único que tenemos que hacer como tal es siempre estar atento a la razón trigonométrica inversa que nosotros vamos a utilizar, dependiendo los lados del triángulo que nos estén proporcionando, ¿sale? Dependiendo cuál es el ángulo de estudio y dependiendo los lados del triángulo que nos estén dando, nosotros tenemos que elegir la función correcta. El seno inverso, coseno inverso, tangente inversa. Recuerden, les puede aparecer como arcoseno, arco coseno o arco tangente. Ustedes tienen que elegir la función correcta. Una vez utilizada o encontrada la función correcta, sustituyen, colocan en su calculadora y les da el resultado correspondiente. Muy bien, antes de finalizar, tenemos aquí un apartado bibliográfico de donde obtuvimos nuestra información correspondiente para esta sesión del día de hoy. ¿Sale? Muy bien, pues entonces con esto finalizamos el apartado correspondiente a todo este enorme ciclo que dedicamos bastantes videos correspondientes a lo que eran todo lo que son razones trigonométricas, desde lo más básico que era la correspondiente de ángulos, lados, triángulos, hasta lo que son las funciones inversas. ¿Sale?
Muy bien, se despide de ustedes su profesor Jesús Iván Huerta Licona. Recuerden que si quieren utilizar la presentación para actividades en escuela, para repasar, para hacer los ejercicios, pueden descargar la misma en la descripción del video. ¿Sale? Cuídense chicos, nos vemos y hasta la próxima.